Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ok, vamos a iniciar con la asistencia. Asistencia. El número 1. Presente, ingeniero. El 2. Presente, ingeniero. El 3. Presente. El 3 está. Presente. Ya. El 4. Presente, ingeniero. 5. Presente, ingeniero. El 6. Presente, ingeniero. El 7. 8. 9. Presente, ingeniero. 10. Presente, ingeniero. 11. Presente, ingeniero. 12. Presente, ingeniero. 12. 13. Ok. Presente. 14. Presente, ingeniero. 15. 16. Presente, ingeniero. 17. Presente, ingeniero. 18. Presente, ingeniero. 19. Presente, ingeniero. 20. 21. Presente, ingeniero. 22. Presente, ingeniero. 23. 24. Presente, ingeniero. 24. Presente, 24. 25. Presente, 25. 26. Presente, 26. 27. Presente, 27. 28. Presente, ingeniero. 28. 29. Presente, ingeniero. 30. 31. Presente, ingeniero. 32. Presente, ingeniero. 33. Presente, ingeniero. 34. Presente, ingeniero. 35. Presente, ingeniero. 36. 37. Presente, ingeniero. 38. Presente, ingeniero. 38. 39. Presente, ingeniero. 40. Presente, ingeniero. 41. 42. Presente. 43. 44. Presente, ingeniero. 45. Presente, ingeniero. 46. Presente, ingeniero. 47. Presente, ingeniero. 48. Presente, ingeniero. 49. Presente, ingeniero. 49. 50. Presente, 50. 51. 52.
Presente, ingeniero. 53, Presente, ingeniero, 53. 54, Presente. 55, Presente 55, ingeniero. 56, Presente, ingeniero. 57, Presente, ingeniero, 57. 58, 59, Presente, ingeniero. 60, Presente, 60, ingeniero. 61, Presente, ingeniero. 62, Presente, ingeniero. 63, Presente, ingeniero. 64, 65, Presente, ingeniero. 66, Presente, ingeniero. 67, Presente, ingeniero. 68, Presente, ingeniero. 69, Presente, ingeniero. 70, 71, Presente, 71. 72, 73, 74, Presente. Ingeniero, disculpe, mi audio estaba mal. 70. Presente. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, Presente, ingeniero. 82, Presente. 83, Presente, ingeniero, 83. 84, Presente, ingeniero, 84. 85, Presente, ingeniero. 86, Presente, ingeniero. 87, 88, Presente, ingeniero. 89, Presente, ingeniero. 90, Presente, ingeniero. 91, Presente, 91. 92, Presente, ingeniero, 92. 93, Presente, ingeniero. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, Presente, ingeniero. 101, Presente, ingeniero. 102, Presente. 103, 104, Presente, ingeniero, 104. 105, 105. 106, 106, 107. Ok, vamos al del 1 al 20, ¿ya? El 15, ingeniero, 15. El número 8, por favor, ingeniero. Número 7, ingeniero, por favor. El 8 y el 15. ¿Quién más del 1 al 20? Del 1 al 20. Número 7, ingeniero, por favor. El 7. Del 20 al 40. Del 40 al 60. El 51, ingeniero, por favor. Del 60 al 80. 64, ingeniero. El 74. 72. El 80. El número 77, ingeniero, por favor. El número 80, ingeniero, por favor. Ya está. Ya, gracias. ¿Alguien más del 60 al 80? Del 80 al final. 98, ingeniero, por favor. 95, ingeniero. 95, 98 y 103.
¿Alguien más del 80 al final? Ya. Ok, vamos a ver. Esto de losa. Bueno, estábamos terminando losa. Bueno, hicimos llenas en una dirección, llenas en dos direcciones. Son las losas macizas. Las losas alivianadas en una dirección y en dos direcciones también existen, ¿no? Que vendrían a ser las losas casetonadas, las de dos direcciones. Entonces hemos terminado en losas llenas en dos direcciones, que son estas de acá. Veamos aquí si tenemos algo de alivianadas en una dirección. Las losas alivianadas en una dirección básicamente se las calcula como si fueran vigas T, como si fueran vigas T, de sección T. Ya, entonces hacemos el cargado correspondiente. También se llaman losas nervuradas o aligeradas. Acá está, ¿no? Losas nervuradas o aligeradas. Generalmente las losas llenas son antieconómicas cuando el espesor de la losa requerido es superior alrededor de 15 centímetros. Para espesores mayores, las losas llenas pasan a ser antieconómicas, entonces lo normal es optar por una losa alivianada en una dirección, y si es de grandes luces, se opta por hacer en dos direcciones, que vendrían a ser los casetones o losas casetonadas. Este tipo de losas alivianadas, tanto en una o en dos direcciones, llevan complementos. Ya, los complementos que existen son los complementos de Plastofor, y antes existían los complementos de ladrillo cerámico. Venían complementos de ladrillo cerámico. Cuando usamos el complemento de ladrillo cerámico, nosotros tenemos que cargar el peso del ladrillo. Cuando usamos Plastofor, no cargamos el peso del Plastofor. ¿Ya? Y también vienen PVC, plástico. Son como baldecitos, digamos. En el caso de los casetones, son como si fueran bañadores, ¿no? Al revés. Imagínenselo de esa manera, el casetón. Para cada casetón viene su complemento, y esos son los recuperables. Los recuperables. Se vacía la losa, se recupera el encofrado, el casetón, y se lo pone en otra losa. Y queda vacío, ¿no? Queda hueco. Esa es... No, hoy en día ya no es una desventaja porque se utiliza normalmente cielo falso, ¿no? En la mayoría de las obras. Antes sí se consideraba una desventaja porque quedaba hueco y bueno, el hueco ese de la planta baja no era nada agradable, ¿no? Para ambientes habitables. Para un parqueo no había problema. Pero hoy en día no, porque le ponemos cielo falso, bastante práctico, no tan caro, y no pasa nada, digamos. Entonces, si vamos a hacer construcciones en serie, conviene los complementos recuperables, utilizar los complementos recuperables. ¿Ya? Les decía, nosotros calculamos como si fuera una viga T. Directamente diseñamos como una viga T, geométricamente de esa manera. Esa es la forma como va a trabajar el nervio en una dirección. Y en dos direcciones es lo mismo. Normalmente el alma tendría que estar por encima de 10 centímetros. 10, 12, hasta 15, ¿no? Cuando son demasiado esforzados. La altura acá de la altura de compresión, la cabeza de compresión, el ala de la viga T, varía entre 5, 7, 8 centímetros la altura.
Se calcula también eso, ¿no? Cuando nuestra losa alivianada o nervurada en una dirección tiene luces superiores a 4 metros, nosotros necesitamos colocarle un nervio perpendicular a los nervios para mejorar su rigidez de la losa en sí. Ya, vamos a ir leyéndolo de a poco y vamos a llegar a eso porque está aquí en este material, está explicado eso. Losas nervuradas armadas en una sola dirección. Se usan los mismos conceptos del caso de losas llenas armadas en una sola dirección. Varía que el ancho de influencia ya no es 1 metro. Eso también es importante, ¿no? El ancho de influencia para nuestro cargado ya no es 1 metro ya. El ancho de influencia ya está gobernado por el espaciamiento o la separación de vigueta a vigueta. Si no, viene a ser el ancho de influencia de un nervio. Este ancho. Básicamente, el ancho de la cabeza de compresión de la viga T. Bueno, depende del punto en que esté analizando, porque en un punto esta va a ser cabeza de compresión y en otro punto va a ser la de abajo la compresión, ¿no? Es decir, en el apoyo o en el tramo. Entonces, depende de dónde esté analizando para considerar todo este ancho para la compresión de la viga o simplemente el ancho de acá para la compresión de la viga. Eso también lo vamos a ver enseguida. Momento positivo de tramo. Para estos casos, la losa nervurada trabaja de manera eficiente ya que la placa superior está sometida a compresión, ¿no? En los momentos negativos, en los momentos positivos, sería hacia abajo, ¿no es cierto? La cabeza estaría de la T, el ala de la T estaría sometida a compresión y estaría traccionada el alma, ¿no? Entonces ahí es bastante favorable porque nosotros ya agarramos todo el valor de E, digamos, esta distancia, como ancho de una viga rectangular. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es analizar y encontrar el límite de la compresión del elemento estructural. Nosotros sabemos que esa distancia X de la parte superior y hacia abajo es igual al epsilon multiplicado por la distancia útil. Entonces lo que hacemos es encontrar el epsilon y bueno, la distancia útil la calculamos, ¿no? Porque vamos nosotros a darnos los datos de entrada de esta sección y vamos a tener la distancia útil. Calculamos el X, que viene a ser la línea de separación entre la compresión del elemento estructural y la otra parte. Si nos da fuera del ala, si nuestro espesor de compresión acá en la losa es 5 centímetros y la X nos da 6, quiere decir que la compresión baja hasta aquí abajo. Y entonces nosotros tendríamos que calcular con el concreto que está aguantando a la compresión como el alma. Pero nosotros tendríamos la opción de incrementar el espesor de la losa, si es 1 centímetro, medio centímetro, no más. Incrementamos el espesor de la losa y ya trabajamos con todo el ancho. Entonces ya el hormigón solo va a soportar la compresión arriba. Ya, eso es lo normal. Y normalmente no nos sale más, no baja, digamos, la línea de acá. Siempre está adentro. Normalmente está adentro. Entonces ese es el análisis conceptual de cómo trabajamos con esa viga T. ¿Cómo trabajamos con esa viga T? En el momento positivo y en el momento negativo. Si el eje neutro está contenido en el espesor de la placa de compresión, la armadura principal se calcula a flexión simple, admitiendo una sección rectangular de espesor dado H y de ancho E. Lo trabajamos como si fuera rectangular, ¿no? Como si fuera grandanga la bigota, rectangular, ¿no? Básicamente donde toda la base sería esto de acá.
Si el eje neutro cae fuera de la placa superior, la armadura principal se la obtiene considerando la fórmula de sección T. Bueno, ya se calcula como viga T. Si es que nos queda muy abajo, porque si no está muy lejos, nosotros podemos todavía aumentar el espesor y hacerlo entrar dentro del ala, la línea neutra, que sería lo más adecuado para no calcular como viga T, ¿no? No por el cálculo, sino por el tema económico, el tema de fierro. Si X es menor que A, donde A viene a ser el espesor de la losa, X viene a ser la distancia de la parte superior de la viga hacia abajo. Si X es menor o igual que A, entonces la armadura se calcula con la tabla de la sección rectangular sometida a flexión simple. Entonces, si nuestra losa es mergurada en una dirección, nosotros calculamos la carga solamente de esta área de influencia, de este ancho de influencia, ¿no? Acá están las viguetas, aquí están las viguetas. La vigueta o los nervios. Estas son vigas, son elementos estructurales, vigas. Acá ponemos las viguetas y entonces nosotros trabajamos con ese ancho de influencia, el valor de E. Ese valor de E, nosotros lo vamos a decidir como calculista. ¿Y cómo decidimos ese valor de E? Se van a Concretec, a Ormipred, a los proveedores de Plastofor, del complemento que ustedes van a usar. Y le piden a ustedes qué complementos fabrican, de qué tamaños. Entonces ellos le van a decir, tenemos complementos de 40, de 60, de 70, de qué ancho, esta anchura del complemento, ellos elaboran su producto. De manera, digamos, en volumen alto. Porque también si ustedes van y le dicen, quiero, mira, 100 complementos de 20 centímetros, se lo hacen, pero sale más caro porque es un pedido especial. Entonces la serie de fabricación para ellos les interrumpe. Y probablemente si son pocos le van a decir que no. Si son buena cantidad, quizás se animen ellos a reconfigurar sus equipos, su maquinaria, para poderles fabricar para ustedes un pedido especial. No conviene. Es mejor preguntar qué tenés y con lo que tenés yo voy a calcular. Mi fierro, mi viga, todo, digamos. Entonces, van ustedes, consultan y adoptan uno, cualquiera, el que ustedes vean conveniente, adoptan el ancho. Hacen su cálculo, si les sale muy mal, digamos, el análisis, pueden agarrar otro complemento, quizás más delgado, más angosto, ¿no? De pronto agarran primero de 70 y después agarran de 40 o de 50 hasta que logren tener un adecuado cálculo. Entonces, el valor de E se lo define de esa manera. Nosotros decidimos cuánto ponerle como E, que vendría a ser la misma distancia de eje a eje del nervio, ¿no? Es lo mismo. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Si la cabeza de compresión sobrepasa el valor del ala de la viga T, la altura del ala, entonces calculamos como viga T propiamente dicho. ¿Ya? Quiere decir que la compresión se está dando hasta aquí. Toda la línea neutra está muy abajo. Si es así de grosero, digamos, si es así de la distancia muy grande, bueno, ahí sí tendríamos que calcular como viga T. Pero si está cerca, entonces conviene nomás aumentarle al ancho de la losa y calcularla como viga rectangular. En la parte de los momentos negativos, bueno, en este caso no hay cómo, pues, ¿no? Hacia abajo me queda la compresión, porque aquí está el apoyo, ¿no? Aquí abajo está el apoyo, entonces me queda la compresión del nervio abajo. Pero ahí nosotros hacemos lo que se llama el macizado. Podemos macizar nuestra losa una determinada distancia. ¿Ya? ¿Y en qué consiste macizar nuestra losa? En ese sector del apoyo, nosotros no colocamos complemento hasta el nervio. No lo colocamos. Le dejamos solamente un encofrado de madera recuperable. Y la vaciamos, la viga, en ese sector un poco más ancha, como se ve aquí.
Entonces, ya en ese sector del apoyo, nuestro elemento estructural no va a tener 10 centímetros de ancho, sino que va a tener básicamente el valor de E, el mismo de acá arriba, ¿no? Va a ser eso. Entonces este macizado, podemos macizar 1 metro y es suficiente, dependiendo de las longitudes que tengamos del losa también, ¿no? Podemos calcular exactamente la distancia que vamos a macizar, calculando el valor del momento, al punto al límite de lo que vamos a macizar, ¿no? Podemos calcular ese valor del momento. ¿Y hasta dónde lo vamos a macizar? Hasta que esos 10 centímetros del alma, de la viga, de los 10 centímetros del alma, me soporten estos esfuerzos, sean suficientes. Entonces hasta ahí lo voy a macizar, básicamente. El macizado por norma es dejar un macizado de 5 a 10 centímetros o llegar hasta el tope del M sub 0, es el momento flector máximo que resiste la sección rectangular BW, sin considerar armadura comprimida, ¿no? Para entrar también en el dominio 2, dentro del dominio 3, digamos. Esos serían los criterios más fuertes a considerar para el cálculo de los nervios. Y después lo calculamos como si fuera una viga. Una viga, en realidad es una viga, ¿no? Una viga normal, una viga T, si en caso queremos diseñarla como viga T, pues le hacemos su artificio y la diseñamos como viga rectangular normal. Nervios transversales. Los nervios transversales son elementos estructurales que se colocan perpendicularmente a los nervios principales, como en este caso. En este caso tenemos a la izquierda y a la derecha vigas de hormigón armado y de manera horizontal tenemos los nervios principales. Entonces estos nervios transversales se colocan solamente cuando la longitud de apoyo de los nervios principales tiene mayor a 4 metros de longitud. Si tiene más de 4 metros, colocamos un elemento perpendicular al medio, ¿ya? Para rigidizar el sistema de la losa, mejorar su comportamiento. Y de verdad mejora harto, ¿ya? Si tiene 6 metros, si la longitud de esta de apoyo a apoyo es 6 metros, le ponemos dos rigidizadores. Yo le llamo rigidizador a este elemento. ¿Y qué es este elemento? Tiene la misma armadura que los nervios que hemos calculado. Este no lo calculamos. Este es constructivo directamente, ¿ya? Entonces, tiene la misma armadura que estos de acá, que los nervios principales. La misma armadura, la misma característica, el mismo ancho, todo exactamente igual. Cortamos el plastofor, metemos nuestro fierrito y vaciamos todo junto, ¿ya? No nos olvidemos que estamos hablando de elementos de hormigón armado. Son nervios de hormigón armado. No estamos hablando de viguetas pretensadas ni postensadas. Esto es hormigón armado. Se vacía en uno solo. Si es más o menos 4 metros o más, le pongo 1. Si llega a 6 metros, le pongo 2. Y entonces con eso vamos a eliminar los efectos que se generan de movimientos verticales, vibraciones en losa. Cuando ustedes caminan en una losa que tenga de apoyo a apoyo 6 metros de vigueta o de viga o de nervio, si no tiene los elementos rigidizadores, no se va a caer porque está calculada, ¿no? Ustedes han calculado para que no se caiga. Pero va a tener un movimiento vertical bastante incómodo. Entonces ya la gente empieza incluso a apuntalar su losa, no saben qué hacer, ¿no? Está calculado para que no se caiga, pero es incómodo ese elemento, ese movimiento vertical de la losa y es mejor no tenerlo, pues, ¿no? Losas nervuradas armadas en 2 direcciones.
Estas losas son de uso frecuente porque permiten salvar grandes luces. Eso es lo más importante, salvar grandes luces. A los arquitectos no les gusta, ¿no?, tener columnas muy seguidas. Y a nosotros tampoco, digamos. Es mejor salvar las grandes luces en lo posible. Con peso propio reducido, estas losas tienen nervios principales en ambos sentidos, que se cruzan generalmente de manera ortogonal, de manera perpendicular. Entonces, se ve de esta manera aproximadamente. Y a estos son los casetones. Entonces se les llama casetón. Son espacios vacíos. Antes, como les digo, se colocaban complementos, ya sea de cerámico, ladrillo cerámico, o de plastofor. Hoy en día ya son recuperables, son de plástico. ¿Ya? La base para determinar los esfuerzos de losa nervurada en dos direcciones es la de losas llenas. La misma es armada en dos direcciones, es decir, vamos a aplicar las mismas tablas, criterios, salvo las siguientes condiciones. El ancho de influencia ya no es 1 metro, sino que el ancho será el valor de E. ¿Ya? En este caso, ese valor de E también lo ponemos nosotros. Nosotros sabemos de cuánto por cuánto es el casetón que vamos a utilizar. Debemos saber, antes del diseño estructural, deberíamos nosotros tener el dato de los casetones. ¿Cuáles son los más comerciales? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuál es el que más me conviene? ¿Ya? Y el que voy a poder obtener en el mercado, ¿no? Porque si usted calcula sin hacer ese análisis comercial en nuestro entorno, ya estamos mal ya. Porque cuando el cliente quiera construir, de pronto no va a pillar esos casetones y ya se le complica, ¿no? Se complica feo. Hay que volver a calcular directamente. Esto debido a que queremos encontrar los esfuerzos que toman los nervios en cada, en cada uno de ellos, ¿no? Al ser la losa nervurada, ya no de espesor constante como en el caso de las macizas, el efecto alivianador de los momentos torsores ya no se desarrolla con la misma efectividad como en el caso de las losas llenas. De ahí que se desprecia. Calculamos los momentos de tramo aplicando coeficientes de mayoración. Los encontramos en las tablas de Jiménez Montoya, de método de Marcus, ¿no?, que se encuentra en el libro de Jiménez Montoya también. Aquí hay un pequeño ejemplito. Cálculos de losas llenas, los tipos de apoyo, encontramos los coeficientes de la tabla. Yo les he mandado hace ratito al WhatsApp las tablas de Marcus, ¿ya? Y esas tablas son para calcular losas, tanto llenas en dos direcciones como también, no es la misma tabla, pero también en ese fajo de tablas está la tabla que se utiliza para calcular este tipo de losas nervuradas en dos direcciones, ¿ya? De ahí se encuentran estos coeficientes. Los momentos de apoyo, los esfuerzos cortantes. Ok. Vamos a ver un ejemplito. Aquí ese es el valor de E, que viene a ser, este es E', ¿no? El valor de E viene a ser del eje del nervio al eje del nervio. Ese es el valor de E. Algunas recomendaciones para los valores mínimos. Losas armadas en dos direcciones. El tipo de carga que vamos a considerar, similar al de losa llena, ¿no?, a 45 grados. Hacemos nuestro esquema y nuestro diagrama de presiones o de carga para cada viga, digamos, para cargar a cada una de las vigas. Y ya. Estas ya son losas sin viga, donde se necesitan colocar abajo. Quiero ver un ejemplito, vamos a ver un ejemplito. Aquí tenemos uno de
losa armada nervurada en una dirección. Estas son sus dimensiones. Y nos vamos con el cálculo de las cargas. La altura útil, esta es una fórmula empírica, ¿no? Son fórmulas empíricas para considerar. Cuando nuestra losa está simplemente apoyada, a ambos lados, podemos utilizar esto como referencia. Una altura útil mayor o igual a L sobre 30, donde L es la luz libre, ¿no? Sobre 30. Ese valor mayor o igual a ese valor tendría que ser nuestra altura útil. Si tenemos una losa que tiene voladizos a ambos lados, como esta de acá, que es continua básicamente, no necesariamente voladizo, sino que sea continua, que tenga continuidad. La altura útil va a ser igual a la longitud dividido entre 40. Esas son las recomendaciones. Y en un voladizo, la longitud del voladizo dividido entre 12. Esa es la altura útil recomendada. Como siempre, a esa altura útil tenemos que sumarle el recubrimiento, ¿no? El recubrimiento y en algunos casos también considerar la mitad del diámetro de la armadura que estamos colocando. El espesor, este es el espesor de la losa mayor siempre a 5 centímetros y también hay que verificar que sea el valor de E, la separación de eje a eje de nervio a nervio, dividido entre 10. Entonces, el mayor de esos dos valores podemos adoptar como cabeza de compresión o el ala de la viga T que vamos a considerar. En este caso, en este ejercicio, se ha adoptado como la base del nervio 10 centímetros. Esta base, que dice mayor a 5, lo mínimo es 5. Adoptamos 10. Entonces el valor de E va a ser esos 10 centímetros que hemos adoptado más 40, porque seguramente el complemento es 40 el disponible. Y de ahí tenemos nuestra separación, 50 centímetros. ¿Ya? Si es plastofor, no se considera el peso propio. Si es cerámico, sí se considera el peso propio. ¿Ok? Entonces, en este caso, asumimos 9.6 kilos por unidad, valor que se adopta. Bueno, se consigue el peso del elemento, ¿no? Si es un cerámico, nosotros tenemos la opción de preguntar cuánto pesa pues cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Y de esa manera ya calcular. Entonces aquí se adopta la altura 12 más 5. Esta altura 12 se lo adopta en función al plastofor. Es decir, ¿qué tengo en el mercado? Tengo de 10, de 12, de 15, de 17, de 20, y entonces ustedes adoptan cualquiera de ellos. ¿Y bajo qué criterio voy a adoptar? En función a las cargas que ustedes van a tener. Si su losa va a estar muy cargada o si su losa tiene una longitud de apoyo muy grande, ¿cuánto es muy grande? 6 metros para arriba es muy grande. Lo normal, lo ideal, lo más fácil es que sea 3 metros. Eso sí, es 3 metros, con esta de 10 es suficiente. De 3 a 6 metros podemos usar la de 12. Mayor a 6 metros ya tendríamos que pensar en una de 15. Es como que le estemos aumentando altura a la viga, al nervio, que va a aguantar las cargas. Ustedes saben que a mayor altura de viga, obviamente mayor va a ser su resistencia para con las cargas verticales, ¿no? Entonces ustedes adoptan en función al mercado. Ustedes van a Ormipred, a Concretec y preguntan, a ver, dame tus especificaciones de tus platofores, qué tipo, qué medidas tenés. Tengo este. Y ustedes adoptan. De ahí salen estos 12. La altura de tu losa va a ser 12, porque estoy adoptando esta, por algún motivo la estoy adoptando, debe tener una longitud mayor a 3 metros, digamos, de luz, esa losa. Más 5, que es la carpeta de compresión, el valor de E. El valor de A.
A es esto. Y eso lo vamos a sumar, 17 centímetros. Entonces se adopta, como en todo el cálculo de hormigón armado, adoptamos la sección que vamos a calcular. Hacemos el cálculo y verificamos si nos convence o no nos convence, si nos gusta o no nos gusta, lo cambiamos y hacemos las correcciones. Esa es la forma. Y después calculamos las cargas. Una vez que ya está definida nuestra losa, las dimensiones de nuestra losa, calculamos las cargas. El peso propio de la parte superior, que va a ser la carpeta de compresión, digamos. Peso específico del concreto por el espesor. Tengo el valor de la carga en toneladas metros cuadrados. Ahora, de los nervios. Esto de acá, este cociente de acá, me está estableciendo ya el área de influencia de la carga sobre un nervio. Por cada metro, como va a ser de 50 centímetros, ¿no? Como va a ser de 50 centímetros de eje a eje, entonces por eso dividimos acá 100 entre 50. Básicamente, 2 nervios me van a soportar 1 metro. Básicamente eso, 100 dividido entre 50, 2. ¿No? Por el peso específico del concreto, y tengo yo la carga por metro cuadrado, por cada metro cuadrado de losa. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, este es el número de nervios en cada metro de losa. Eso significa ese 100 dividido entre 50. Peso propio del complemento, si es que vamos a usar de ladrillo. Aquí está calculado el peso del complemento. 9.6 kilos el complemento, ¿no? Aquí, 9.6 kilos por unidad. Y la unidad venía de 40 por 25, digamos. Entonces ahí se calcula el peso del complemento. Y luego hacemos la sumatoria para encontrar la carga G, carga muerta, y la carga P. La P sale de establecer el tipo de uso que se le va a dar, ¿no? Este debe ser una vivienda. Entre 150 y 200 kilos por metro cuadrado. O 0,15, 0,20 toneladas por metro cuadrado. Y calculamos los esfuerzos. Hacemos el cálculo de los momentos y los cortantes. Calculamos los esfuerzos. Una vez que tenemos los esfuerzos, ya nos vamos a calcular las armaduras como si fuera una viga. Calculamos las armaduras. Para calcular las armaduras, verificamos, como les decía, acá. Nosotros verificamos el valor de dónde está la línea neutra. Con el mu sub d entramos en tabla, calculamos el epsilon, tengo el epsilon y mi valor a la línea neutra va a ser igual al epsilon multiplicado por la altura útil. La altura útil 15.5 en este caso, porque esto es 12, 17 en total. Entonces mi altura útil 15.5 aproximadamente, ¿no? Finalmente obtengo el valor de la línea neutra medido desde arriba para abajo, 2.41 centímetros. Como la cabeza del ala de la viga T tiene 5 centímetros de ancho, de alto, entonces la línea neutra está pasando por el ala, casi por la mitad, ¿no? Casi por la etapa perfecta, digamos. Calculamos como si fuera una viga rectangular de 50 de base. O sea que básicamente el concreto solo va a resistir los esfuerzos cortantes. Y no necesito calcularla como viga T, ni tampoco modificar mi geometría del elemento estructural para intentar meter la línea neutra dentro del ala de la viga, ¿no? Calculo como sección rectangular de 50 por 17. Así básicamente, 50 por 17. Esa es la altura. Calculo las armaduras por cada nervio y después me voy al momento negativo. A los momentos negativos. Mi altura es 17 y primero lo voy a analizar con 10 porque el concreto es el que tiene que resistir la compresión, ¿no? Solo 10 centímetros va a resistir la compresión. Y ahí hay que analizar, digamos, también el valor del fierro, todo eso, ¿no? Los momentos negativos. 2 phi de 8 por cada nervio. Nos salió aquí. Y luego hacemos la distribución en la losa. ¿Ya?
Y algún detalle, bueno, para el tema de los planos, los albañiles es suficiente con un plano en planta y un cortecito de este tipo, ¿no? Donde se vayan a mostrar los fierritos que se está poniendo. Ok. Y sus diferentes distancias que tiene. Eso, básicamente, esto en realidad es como calcular una viga. Ustedes ya lo saben, calcular la viga y todo ello, digamos. Las mismas consideraciones se hacen. Solamente es la idealización. Comprender cómo vamos a idealizar nuestro problema para calcularlo como una viga, ¿no? Básicamente es eso. Ok. Después entraríamos a fundaciones. Tengo yo una viga casetonada, pero no la tengo a mano. Se las voy a conseguir y se las voy a mandar al WhatsApp en la noche más tarde. Para que vean la casetonada, cómo es que se calcula por tabla. Y es fácil, digamos, no es complicado. Por tablas de Marcus, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna duda de cómo vamos a idealizar nuestro elemento estructural para calcular en una losa nervurada en una o en dos direcciones. Ese es el tema de hoy. ¿No hay pregunta? Bien, yo se lo voy a mandar este archivo y el otro todavía porque vamos a todavía avanzar las fundaciones, ¿no? Las fundaciones, de acá. Las zapatas, los tipos de zapata que hay y cómo se determinan, se calculan cada una de ellas. ¿Ya? Tenemos las combinadas, las aisladas, las que se estabilizan con tensor, con viga de equilibrio. También vamos a trabajar con el diseño de zapatas rígidas, que es lo que normalmente se aplica aquí. Ok. Y ahí tenemos un montón de opciones en lo que se refiere a fundaciones. También es una opción que pocas veces se aplica, ¿no? Generamos una estabilización de una zapata que está, digamos, en medianería con un macizo. ¿Cuándo? Cuando nuestro otro elemento estructural de importancia se encuentra muy lejos, 20 metros. Nos sale más barato vaciar un bloque de hormigón perdido bajo la tierra para que estabilice nuestro momento volcador en esta zapata, que tirarle la viga hasta la otra columna, digamos, para estabilizar. Entonces se utiliza este sistema también. Ya. También hay otros, con la viga. Generamos el equilibrio estático del momento utilizando las vigas de entrepiso, digamos, ¿no? Ese también es interesante. Después las plateas y las fundaciones tipo radier también. Las plateas de fundación se calculan básicamente con el mismo criterio de las losas sin viga, construyendo ábacos para optimizar el volumen de hormigón. Entonces el criterio es el mismo, solamente que volcado, digamos, ¿no? Al revés. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Y los pilotes. Los pilotes, la resistencia por punta, la resistencia por rozamiento. ¿Dónde fundamos? ¿Cómo calculamos los cabezales y cuántas piezas de pilote nos convienen utilizar para absorber las cargas de la estructura, ¿no? Y en algunas situaciones
también tenemos la opción de hincar pilotes con un ángulo. ¿Cuáles serán las ventajas? ¿Cuáles serán las desventajas de ese sistema? ¿Por qué no se utiliza mucho, digamos, no? Eso. Está largo todavía esto. El trabajo tipo biela de las armaduras. Eso, ahí termina. Ya. Ok, no sé si tienen alguna consulta. Si no hay nada, quedamos ahí y continuamos el día lunes. Vamos a entrar con zapatas, pero les voy a pasar los archivos de los losas acacetonadas para que ustedes le den una miradita, sobre todo del planteamiento de la idealización estructural. Eso es lo importante, ¿no? La idealización estructural. Lo demás es calcular una viga más que ya han calculado ustedes, digamos, ¿no? Ok, bien, jóvenes, nos vemos entonces el día lunes, ¿ya? Bueno, hasta luego, ingeniero. Se cuidan, chicos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.